Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. De acuerdo a lo afirmado por el presidente Lenín Moreno, el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado por una nueva oportunidad. El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y de Gobierno y presidente de Alianza País, como proponente de la consulta popular en el régimen presidencial, es el líder para concretar el cumplimiento. Rosana Alvarado, ministra de Justicia y dirigente de Alianza País, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. El pronunciamiento popular, según el artículo 106 de la Constitución, será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Esto involucra a todas las funciones del Estado. Para ello es necesario que en la Asamblea termine el bloqueo a legislar y fiscalizar. Para el efecto, ¿se requiere una nueva mayoría? Bueno, esos son temas que sin duda se tienen que discutir a partir de los resultados de la consulta popular. Me parece que hay que rescatar aquí la herramienta misma de la consulta como la oportunidad que tenemos, que tienen el gobierno, los gobernantes, las autoridades, de mantenerse sintonizados con las necesidades y con las exigencias del pueblo que es el mandante. Ojalá la situación en la Asamblea, pues a partir de estos resultados, mejore. Creo que es indiscutible que el comportamiento que vaya a tener la nueva comisión encargada de viabilizar los resultados de la consulta popular, pues sea en absoluta y coherencia y sintonía con estos resultados. Esta nueva mayoría en la Asamblea, porque se necesita evidentemente que concurran todos porque es de obligatorio cumplimiento del mandato popular, ¿se agota en los temas puntuales de la consulta popular o su mandato debe ir más allá? Bueno, seguramente frente a los mismos resultados de la consulta habrá otros que son accesorios a ella, otros temas sobre los cuales el mismo presidente ayer se ha manifestado. Hemos recibido el apoyo contundente de las organizaciones sociales, Alfredo, de organizaciones sociales que fueron el sostén de este proceso político desde Montecristi, de organizaciones, de colectivos que por alguna razón se distanciaron o por alguna razón pues rompieron ya la relación con la Revolución Ciudadana. Así que a partir también de esas actorías, de los postulados, de las propuestas que lleguen desde esas actorías, pues la Asamblea sabrá, entiendo yo, escuchar, sabrá mantenerse cerca de esas necesidades y sabrá también estar lista a cumplir algo que es fundamental, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que es la manera en la que se expresa la gestión del gobierno y de la Asamblea. Rosana, esos sectores sociales son los que hacen el gasto en la calle, son los que sacan la cara en la calle, son los contra los que hubo la criminalización de la protesta social, pero representan un porcentaje determinado en la gran votación. O sea, hay todo un país que ha votado por el sí. O sea, no solo son las organizaciones sociales. Ellos estaban representados por los sectores de izquierda, a los cuales Rafael Correa repudió, los trató de infantiles y no los afectaron en lo más mínimo electoralmente. Entonces yo pienso que debería ser tal vez más amplio, en el sentido que el mandato vino no solo de ellos, sino de todos los sectores. De acuerdo, de acuerdo. Por eso es que resulta muy simple el argumento de que este es el resultado o la ganancia de los partidos políticos. De por medio, Alfredo, estuvieron organizaciones sociales, los movimientos de mujeres, las organizaciones que tradicionalmente estaban en la lucha de las soberanías, todo el movimiento indígena estaba también con el sí. Así que esta no es una victoria de uno o de otro partido político. Se robustece el gobierno del presidente Lenin, por supuesto. Supo incluir en la consulta aquellos temas que significaron honda preocupación para el pueblo ecuatoriano. Y lo digo también como ex legisladora. Cuando aprobamos las enmiendas en el año 2015, no consultamos a la ciudadanía. Hoy se pudo tener el criterio de la ciudadanía que nos obliga a recuperar el origen de Montecristi, la propuesta inicial de Montecristi, que era en el tema de reelección, plantearla por una sola vez para todas las autoridades. Hoy tenemos, a más del apoyo de diferentes partidos o movimientos, tenemos el apoyo de los colectivos y de las organizaciones sociales que han manifestado un apoyo determinante para que este proceso de revolución ciudadana continúe corrigiendo los errores que se han cometido. Por eso cuando decimos más allá de los temas puntuales de la consulta, concretamente más allá
no solo comprendería legislación, sino que para ser aplicable la primera pregunta sobre la muerte civil y política de los corruptos, se necesita que fiscalización y control político terminen sus vacaciones para que aparezcan los corruptos. Eso es muy importante. Bueno, en eso hay que estar atentos a lo que dice la propia pregunta con sus anexos, en donde se establece que precisamente aquellos sentenciados por delitos contra la administración pública, pero además de eso, Alfredo, las empresas que corrompen, esas empresas tampoco estarán en capacidad de volver a contratar con el Estado. De manera que aquí es necesaria una respuesta judicial, porque naturalmente es la única manera de que una persona pierda su estatus de inocencia, ¿verdad? A partir de eso es que se puede entonces declarar la muerte civil, digamos así, la imposibilidad de que esa persona sentenciada por actos de corrupción o por delitos contra la administración pública, de acuerdo a los anexos, quede incapacitada o inhabilitada para ejercer el servicio público o ser una autoridad elegida a través de votación popular. Pero es una disfunción política de lo que establece la Constitución, de que en 10 años... por primera vez en la historia del país, no haya habido un juicio político contra un funcionario del Ejecutivo. Bueno, hoy tenemos los resultados que son los judiciales, los procesos penales que se desarrollaron y que, bueno, han arrojado importantes autoridades de primer nivel. Hablamos del ex vicepresidente de la República que está condenado. Creo que a partir de eso también el país tiene que hacer una reflexión sobre cuáles son los resultados de esa intervención, de esos procesos legales, de los procesos investigativos. Creo que también nos deja claro cuál es el papel de estas empresas y de estas corporaciones acostumbradas siempre a desfalcar, a burlarse del pueblo ecuatoriano, a burlarse del Estado. Me parece que sobre eso es que el pueblo también se ha pronunciado, el pueblo ha dicho con toda la contundencia, con toda su sabiduría, cuál es la sanción que le quiere dar al funcionario corrupto y a la empresa corrupta. Claro, pero la función judicial finalmente actuó en el país gracias a los papeles de Panamá, gracias a lo que resolvieron las justicias de Brasil y de Estados Unidos. Entonces, a fin de darle continuidad inmediata a la lucha anticorrupción, el referéndum establece un Consejo Transitorio de Participación Ciudadana con facultades de evaluación y destitución de las actuales autoridades que ese Consejo designó. Pero eso es transitorio hasta que el pueblo elija a los consejeros definitivos. Para que esa transitoriedad no se alargue más de lo debido y no sirva de reparto político, hay que asegurarse que el Consejo Definitivo se elija el próximo año. Al respecto, Paul Salazar, consejero nacional electoral, señaló lo siguiente. Bueno, la única fecha que está establecida constitucionalmente para las elecciones seccionales es la fecha de la posesión de las autoridades, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, es decir, en mayo del 2019. La resuelve vía resolución una vez que aprueba plan operativo, cronograma y presupuesto. E insisto, la fecha que está establecida constitucionalmente es en mayo. A partir de ahí el Consejo Electoral hace un calendario regresivo, como lo hacemos en todas las elecciones, en todos los procesos electorales, normalmente lo hacemos de esa manera. El pronunciamiento popular es suficiente para que el Consejo Electoral fije la fecha de las elecciones del Consejo de Participación para el próximo año. Así como lo ha mencionado el consejero, esa es la fecha fija, esa es la fecha que no se puede modificar, que no se puede mover. Con respecto a esa fecha que está previamente establecida, es que se tienen que poner las definiciones electorales que naturalmente corresponden al Consejo Electoral. Por eso es que la Asamblea, de lo que se conoce de los pronunciamientos del presidente de la Asamblea, es que conformará en estos días inmediatamente una comisión que permita, que viabilice los resultados de la consulta, sobre todo en lo que respecta a la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Definitivo. En este momento, como todos conocemos, pues se enviarán las ternas en cuanto sean proclamados los resultados. El presidente de la República enviará las ternas para que sea la Asamblea la que a través de sus decisiones conforme este Consejo Transitorio. El presidente ha dicho, Alfredo, no va a ser un grupo de amigos, no me interesa, ha dicho, conformar un grupo cercano, afín, ni mucho menos, sino gente que brille, que tenga historia propia, gente sobre la que no haya acusaciones o no haya dudas. El presidente
presidente ha sido enfático. Queremos un verdadero Consejo de Participación Ciudadana en donde el Ecuador se sienta honrado. Por eso es que tampoco dejaremos de reconocer, el presidente dejará de reconocer la diversidad que tiene el país, la necesidad de que en este Consejo estén representadas las organizaciones sociales, las mujeres, que haya también un relevo generacional, que exista gente que puede iniciar estos procedimientos tan necesarios para el país. Eso dará una muestra de cómo la propuesta del presidente Lenín Moreno, de que sea un Consejo ciudadano y en donde efectivamente la bandera de la participación sea una constante, esa va a ser la principal muestra, la conformación de este Consejo. En efecto, será la principal muestra porque al respecto, por ejemplo, en la consulta se determina para la enmienda constitucional de que los consejeros no pueden estar vinculados a las organizaciones políticas durante los últimos 5 años. Pero eventualmente podrían estar sus amigos y en eso habrá pues un escrutinio público. Y no necesariamente las organizaciones sociales representan independencia, puesto que muchas de esas organizaciones han estado vinculadas a los partidos políticos. En todo caso, esa es la prueba. Hay un calendario respecto a la presentación de esas ternas, porque también después, si la Asamblea no decide en un plazo determinado, se entiende que pasa el primero de la terna que presente el presidente. Sí, de los resultados de la consulta de ayer, hay algunas preguntas que, bueno, dado que son enmiendas constitucionales, inmediatamente pasan a ser publicadas en el registro oficial. Con respecto a otras preguntas, como por ejemplo la ley de plusvalía, se está preparando ya el proyecto de derogatoria, pero asimismo, porque esa es una de las grandes diferencias en la manera en que se ha defendido la consulta. Desde el gobierno, desde la Revolución Ciudadana, conscientes de que esa ley pues seguramente no dejó los mejores resultados, pero también seguros de la necesidad de una ley que prohíba, que impida la especulación. Esos resultados no los tuvimos con la ley vigente. Entonces se está haciendo la propuesta de derogatoria, pero también la nueva propuesta, la que tiene que ser discutida, dialogada, en donde se corrijan muchísimos de los temas que antes no pudieron debatirse a profundidad para que la Asamblea los conozca e inicie allí el procedimiento legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional. Sobre el otro tema, sobre el de participación, sobre el del Consejo Transitorio, el presidente, en cuanto tenga los resultados definitivos, la proclamación de los resultados oficiales, podrá enviar a la Asamblea Nacional las 7 ternas en las que estarán considerados los mejores criterios sobre hombres y mujeres, los mejores, Alfredo, que puedan ser parte de este Consejo Transitorio. La desesperación por cubrir el déficit fiscal y el pago de la deuda, así como el capricho, produjo la ley de plusvalía, que ha sido derogada, que duplicaba un impuesto ya existente, que dejaba libre a la primera venta, que es la que hace el especulador contra el que supuestamente se dictó la ley y que no rindió nada al fisco porque paralizó la construcción. Ahora, el mandato popular debe aplicarse a todo el modelo económico basado en más deuda y más impuestos o solamente a esta ley emblemática. Bueno, la consulta se ha referido a esta ley. El modelo económico es el que está establecido en la Constitución. Me parece que este proceso de consulta popular lo que ha hecho es reivindicar la Constitución de Montecristi, que entró en vigencia precisamente producto de ser aceptada en el referéndum en el año 2008. Ese es el modelo, ese es el régimen de desarrollo, Alfredo. Es un régimen que también ha permitido que el Ecuador se levante. Seguramente hay que hacer muchísimos cambios, hay que hacer muchísimos ajustes, pero el presidente ha dicho una y otra vez, creemos en la justicia tributaria, creemos en el régimen que establecimos en Montecristi, creemos en la necesidad de establecer una economía, no la del libre mercado, no la economía del neoliberalismo, no esa economía que le destrozó al país y le empobreció al pueblo ecuatoriano. Creemos en una economía en donde naturalmente existan diferentes actores económicos, en donde el Estado sea fuerte, robusto, fortalecido, en donde el Estado sepa desarrollar su rectoría, y en esa línea es que el modelo del presidente, la propuesta económica del presidente se desarrolla. Bueno, el presidente ha propuesto, como usted se refiere a la propuesta del presidente, de que el sector privado vuelva a ser el motor de la economía y que no solamente el Estado se haga parte de eso, puesto que perdió la lotería petrolera. Ahora, el cumplimiento inmediato de la consulta en el aspecto económico
económico. ¿Necesita cambios en el equipo económico? Alfredo, los ministros sabemos que todos los días el presidente tiene, no puede ser de otra manera, nuestros cargos a su disposición. Yo no puedo tener sobre esto, pues no puedo hacer ninguna sugerencia, ni mucho menos, porque considero que esas son decisiones muy propias del presidente de la República. Me parece que es una clara señal de cómo este proceso de revolución ciudadana continúa. No tenemos aquí ninguna intención de alterar nuestra propuesta económica, aquella que ganó en las urnas en el mes de abril. Los compañeros que son parte del Frente Económico son compañeros comprometidos que tienen claras cuáles son las luchas económicas, Alfredo. Aquí, cuidado, vayamos a entender que la propuesta económica se elabora en las cámaras o en alguna sucursal bancaria. La propuesta económica se elabora con el presidente de la República en el Palacio de Carondelet y es al servicio del pueblo ecuatoriano. No puede, no cabe ninguna otra posibilidad. Rosada Alvarado, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Estefi. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a una pausa al regresar.